Buen día, soy el estudiante Jefferson Andrei Dulce y Ardila. A continuación voy a hablar acerca de la formulación clínica desde la psicología cognitiva. ¿Sí? Podemos decir que esta va destinada a apoyar al terapeuta en la toma de decisiones. Por eso, la formulación clínica del caso es uno de los resultados más importantes de la evaluación de la reintervención, ya que constituye un sistema integrado de juicios e hipótesis clínicas sobre las características del problema del paciente y sus objetivos, sus relaciones funcionales y las variables que inciden en estos temas y en el logro de estos objetivos. La formulación de casos es una integración de los datos de la información recogida durante la evaluación clínica del paciente y que sirve al terapeuta como guía para tomar la mejor decisión de intervención posible en un contexto clínico. Para la formulación y descripción de este caso es necesario efectuar la entrevista, el cual está compuesta por unos objetivos. El primer objetivo debe ser establecer la relación con el paciente. ¿Sí? Seguido a esto, sigue la información que debemos obtener para poder conocer y avanzar con el caso. También está por otra parte la evaluación, evaluar la psicopatología que esté presente. El objetivo número cuarto es proporcionar una devolución de información. Está la conceptualización de los problemas, formulación de hipótesis, la selección y definición de las metas terapéuticas y por último, como objetivo, la evaluación de procesos y resultados terapéuticos, es decir, el seguimiento que se le dé al caso. Los tipos de entrevistas según su finalidad. Tenemos como número uno el de la investigación, en el que debemos recopilar la información genérica del caso. Seguimos con la diagnóstica, que es conocer a profundo el problema. La conductual es distinguir, conocer y producir los cambios en la evolución del caso. La terapéutica son las que nos obliga a modificar las conductas del paciente. Y por último, resolver problemas de otros, que es conocer el caso e informar acerca de lo que el paciente está viviendo o por lo que está pasando el paciente. Durante la entrevista debemos manejar una comunicación asertiva, ¿sí? Esta entrevista debe estar compuesta por 3 tipos de comunicación. Comunicación verbal, que debe ser táctica, debe ser clara, a nivel intelectual, juicio crítico, adaptabilidad y muy importante que sea unas palabras o una conversación madura de parte del terapeuta hacia el paciente. El número 2 es la comunicación no verbal, ¿sí? Los silencios, manejar el tono de la voz, las sonrisas, contacto ocular, siempre una vista fija, una buena postura, una buena expresión facial y una excitación emocional, en donde en la entrevista se note esa confianza para que se puedan llevar a cabo el procedimiento. Y el condicionamiento verbal, las frases y la actitud. Precisamente las 3 van ligadas, trabajan de la mano en conjunto, ya que pues para las 3 debe ser aplicada de una manera satisfactoria tanto para el paciente como el terapeuta. La presentación de un caso se divide en 4 etapas fundamentales. Como podemos ver, observamos que el número 1 es el nivel descriptivo. En este se debe indicar la edad, el sexo, estado civil, hijos, la profesión, su nivel de estudios, su nivel sociocultural
y económico, su procedencia geográfica, así como cualquier otro aspecto de interés que ayude a entender las características de la persona o del paciente, bien sea. Seguidamente vemos las condiciones familiares. En este se debe hacer la descripción del núcleo familiar, en donde debemos dar a conocer la edad de cada uno de ellos, la actividad principal de los mismos, las características de las relaciones entre ellos y así como con miembros de la familia extensa, si es el caso o si ésta lo requiere. Las condiciones relacionadas. En estas vemos o en estas conocemos que son las condiciones sociales, sus condiciones académicas, sus condiciones afectivas y sexuales, condiciones biomédicas y de salud y las condiciones laborales. Estas condiciones relacionadas deben incluir la condición actual que la describa, profundizándose únicamente en aquellas que sean significativas para explicar el problema que el paciente presente. Por último, vamos a tener la evaluación y los resultados. En este apartado se incluyen medios a través de los cuales se obtuvo la información durante el proceso, es decir, sobre estas 3 niveles anteriores y el resto de consulta. Estos medios se deben seleccionar teniendo en cuenta las características del paciente, las hipótesis del problema y la coherencia con el modelo teórico de la formulación. Se exponen los resultados obtenidos a través de estos medios y que sean significativos para explicar el problema. Así se da por terminado el caso, llegando a sus conclusiones y atención al paciente. Muchas gracias. ¿Cuáles serían las nociones y los principios terapéuticos de la psicología cognitiva? Albert Ellis y Aaron Beck, gracias a su conocimiento en la neurología, hacen un aporte importante al paradigma del procesamiento de información, en el cual el sistema nervioso central es el protagonista y el cerebro es el cerebro es el recurso principal de procesamiento de toda esta información. Hay esquemas de patrones cognitivos, para ellos establece que son estables, que son en los humanos hay procesos cognitivos estables, que las personas tenemos esquemas para localizar, codificar y contribuir a los procesos de todo el mundo, a los procesos y poder de alguna manera entender el exterior. Tenemos estructuras estables que seleccionan y sintetizan la información que ingresa. La teoría cognitiva dice que el pensamiento, la emoción y la conducta están interrelacionados y que el alteramiento en alguno de estos es recíproco, entonces va a hacer que cambie alguno de los tres. Perdón. El pensamiento, entonces podemos colocar un ejemplo. El niño piensa que no es bueno para el colegio, su emoción es ponerse triste, sentirse menos, y su conducta puede ser de pereza, puede ser de desánimo, y así se va a ver alterado el ciclo. Y si puede ser al contrario, también va a empezar a cambiar una. La teoría cognitiva dice que el pensamiento, la emoción y la conducta se interrelacionan entre sí, haciendo que varíen algunas si se ve afectada la otra. Es decir, si el pensamiento de un niño es que soy mal estudiante, su emoción va a ser que se sienta triste, se sienta inferior, y su conducta va a poder ser que se va a aislar o va a mostrar desinterés por las cosas escolares. El cognitivismo ayuda a desenglosar un problema grande en cosas pequeñas para poder identificar y dar solución a lo que esté sucediendo. Esto puede ser una situación, un problema, un hecho o una situación difícil que puede derivar en pensamientos, emociones, sensaciones físicas y comportamientos. Todo esto puede llegar a terminar en problemas.
Buenas noches, compañeros y profesor. La pregunta que me correspondió a mí fue de que si considero que la psicología cognitiva conductual se encuentra a la vanguardia de los retos y desafíos actuales de la atención clínica. Para responder esta pregunta, primero debemos tener un concepto claro sobre lo que es la psicología cognitiva conductual. La psicología cognitiva conductual es conocida también como la terapia cognitiva conductual. Es uno de los conceptos más importantes de la psicología aplicada, ya que permite abordar problemáticas muy diversas aplicando técnicas que cuentan con un aval científico. Dentro de los ámbitos de intervención psicológica y de psicología clínica existen una gran cantidad de propuestas que son ofrecidas a muchas clases de pacientes y de problemas. Entonces la respuesta a la pregunta es si lo considero. ¿Por qué? Porque la psicología cognitiva conductual encontramos una oferta muy variada para dar soluciones y tratamientos a pacientes sin importar su problema. La psicología hoy en día está en bastante movimiento a la espera de nuevos estudios y sí, de nuevos estudios. Una de ellas son los tipos de terapia, que brindan una orientación terapéutica que cuenta con una eficacia científicamente comprobada en diferentes tipos de intervención. Dentro de los tipos de terapia encontramos la terapia psicoanalítica y psicodinámica, la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, la terapia gestal y la terapia sistémica. Cada terapia cuenta con sus métodos de intervención. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual está enfocada en intervenir a los procesos mentales. Se orienta hacia las acciones y cambios del entorno material del paciente. Y así cada terapia tiene. Un cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Carvajal Jaimes, estudiante de Psicología tercer semestre en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. A continuación vamos a hablar acerca de las opiniones sobre el curso de enfoque cognitivo-conductual. Para ello, quiero destacar algunos de los conceptos sobre la cognición. La cognición está entendida como el conjunto de procesos donde la persona aprende, eh, categoriza y construye la realidad. Esto se da por los sentidos y todos los procesos que se llevan en el cerebro. En la teoría cognitiva hay una articulación entre tres conceptos, lo que son las emociones, el pensamiento y el comportamiento. Estos tres sistemas son interdependientes y la afectación en alguno de ellos eh, cambia totalmente la perspectiva de los otros dos. Algunas de las influencias que se dan en los procesos cognitivos son las condiciones que hay en el entorno. Estas condiciones pueden ser sociales, pueden ser académicas, pueden ser de salud, académicas o laborales. Todos estos ámbitos pueden ocasionar diferentes comportamientos en la persona, la perspectiva de cómo reciba las cosas que pasan alrededor. Este tipo de situaciones se deben tener en cuenta en cuanto a la parte psicológica para, para cuando se realice una entrevista clínica. Se debe, bueno, teniendo en cuenta todas las situaciones que se ven en el mundo y a todas las cosas que está expuesto el ser humano, sería muy importante tratar de implementar los apoyos psicológicos en las diferentes instituciones, que haya un acompañamiento globalizado donde brinden al ser humano mucha información de, de las consecuencias sobre estar expuesto a diferentes cosas, ya que en el mundo hay pues situaciones que pueden traumar a una persona. Entonces yo creo que dándole esa herramienta, esa información a muchas personas, van a saber contrarrestar una posible respuesta a